¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez soy Jordi Meléndez aquí en una mesa más del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. 10 ediciones llevamos, 11 mesas en esta edición. Hoy vamos a hablar sobre migraciones y flujos de desplazados, de migrantes por todo el continente y más allá del continente. Para ello nos acompaña Héctor Villa, que es cofundador de Cápsula Migrante, un proyecto muy nuevo, nacido en pandemia, que le habla a comunidades de venezolanos en el Perú a partir de una lógica de periodismo de servicio. No tienen un sitio web, tienen distintos grupos de WhatsApp y tienen un canal de YouTube muy exitoso donde comparten información verificada y de servicio. ¿Por qué lo hacen? Pues básicamente porque Perú es el segundo país con más migrantes venezolanos en todo el mundo, después de Colombia. Héctor nos va a ayudar con la moderación de esta mesa, pero nuestras invitadas de lujo son dos personas a quien yo aprecio, admiro y quiero mucho de manera personal, pero también profesional. Desde Washington está Luzmeli Reyes, ella es directora, cofundadora de Efecto Cocuyo, un medio venezolano de alto impacto, de mucho reconocimiento, pero que también, más allá de investigar sobre temas que pasan en Venezuela, desde hace años también Efecto Cocuyo ha tenido que poner la mirada y la lupa en la diáspora venezolana, los migrantes venezolanos. Entonces, vamos a estar platicando de esto con Luzmeli. Y desde Cataluña, a las 11 de la noche en Cataluña, está Aileen Truax. Ella es periodista mexicana, estadounidense, que ahora reside en España. Es una de las coordinadoras del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y le agradezco que esté con nosotros compartiéndonos su experiencia, sus conocimientos, sus ideas y reflexiones sobre estos temas que no van a parar. Flujos migratorios, cambios, movilizaciones, transformaciones. Entonces, dicho eso, yo les agradezco que estén acá, que nos acompañen y le cedo la palabra a mi querido Héctor Villa. Gracias Jordi, y bueno, mejor introducción no pudiste haber hecho. Bienvenidos a todas las personas que están acá con nosotros compartiendo esta mesa el día de hoy. Pues yo también estoy bastante emocionado, aunque a Luzmeli la conocí una sola vez en Caracas cuando era directora de un diario de allá de Venezuela. A Aileen solamente nos hemos conocido en estos encuentros virtuales y por redes sociales, pues son dos periodistas a las que les tengo bastante aprecio y las admiro, y bueno, eh, orgulloso estoy de poder tener esta conversación el día de hoy acá, sobre todo un tema que es bastante importante porque quizás hablando de nosotros tres, nos une también no solo el que somos periodistas, sino que también somos migrantes y que bueno, hemos pasado por de manera independiente cada uno distintos procesos de los que nos ha dejado aprendizaje. Bueno, Aileen, que tiene un montón de tiempo investigando acerca de este tema, Luzmeli, que también lo ha venido haciendo, digamos, con todo este proceso de la diáspora venezolana. Y de alguna manera estamos aquí también para ir entendiendo esos procesos de migración que se han ido dando desde esta última década, y creo que podemos comenzar por allí dándole la palabra a Luzmeli, bueno, para que ya ahí puedan dar un poco esa conversación, porque si bien es cierto, los venezolanos se ha dicho, o Venezuela en general como país se ha dicho que recibían a migrantes de países europeos o incluso de algunos países de América Latina. Ahora se ha convertido en un país que ha llevado a un poco más de 5 millones de personas a distintos países. América Latina, quien concentra el mayor número, pero también países de Europa y de América del Norte. Entonces, ¿cómo ha sido este flujo migratorio venezolano, que bueno, ya se ha contado de distintas formas, para ti, Luzmeli, que eres periodista y lo has venido investigando durante todo este tiempo? Gracias, Héctor. Ayer nos escuchaba en un space. Sí. Aquí se va creando una comunidad de personas de periodistas que cubren migración. Mira, en el caso de la migración venezolana,
como periodista. Yo siempre digo que así como Venezuela era un país que no estaba acostumbrado a que emigráramos, a que saliéramos en grandes números del país, pues así tampoco estábamos preparados como periodistas para hacer coberturas de migración con distintos enfoques, ¿no? Pues no habíamos vivido esto y ahora nosotros vemos cómo, y eso lo advertimos desde el 2017 muy claramente, cómo había como estas dos fuerzas de migración que estaban jalando al continente, una era la venezolana hacia el sur y la otra de Centroamérica hacia el norte, ¿no? Eso se paró durante un tiempo, durante la gestión, por cierto, de Trump, y en eso podrá abundar Ailén, pero lo que está ocurriendo ahora, me da la impresión, por lo que hemos ido viendo y reportando, es que incluso la migración venezolana que se había ido al sur, pues hay segundas migraciones que están yendo hacia el norte, y eso lo vemos en el ingreso que ha habido por la frontera terrestre, la frontera sur, hacia los Estados Unidos, con cifras e historias nunca vistas en el proceso de migración venezolano. Entonces, creo que si le pusiésemos unas etapas, tendríamos una etapa, yo lo ubico desde el 2015, aunque por supuesto empezó antes, pero en el 2015, cuando se empieza a ver toda esta gran cantidad de venezolanos saliendo del país, y en 2017, cuando se empiezan a ver muchísimo los caminantes, y creo que ahorita viene esta nueva etapa en la que con la llegada del presidente Biden, pues hay venezolanos que están migrando por segunda y hasta tercera vez hacia los Estados Unidos. Entonces, son, digamos, como tres etapas, y creo que esta tercera etapa hay que mirarla con mucho cuidado porque de cierta manera es la menos estudiada, porque empezó prácticamente en enero de este año, cuando empezó a verse ese flujo de personas en la frontera con México tratando de ingresar al territorio de Estados Unidos. ¿Y por qué creo que es importante verla? Porque cuando uno habla con estas personas, termina uno entendiendo razones de esa migración por segunda y hasta tercera vez que de repente no salían en otras historias cuando empezaron su primera migración. Y pongo un ejemplo de una señora que yo entrevisté, una mujer como de 70 años, abuela, que además había tenido visa a Estados Unidos en otras ocasiones, y que ella se fue a vivir a Ecuador, pero ella contó que pues a ella le mataron un hijo en Venezuela, y después de eso, y después de vivir toda la situación crítica de no poder tener a veces acceso al agua, una profesora, una persona de clase media, pues le pidió a sus hijos que la sacaran de Venezuela, y ellos la llevaron a Ecuador, y este año decidió, una hija de ella en Miami decidió que se venía toda la familia hacia Estados Unidos, y esa señora de 70 años, así como otras mujeres de 70, 75 años, pues cruzaron esa frontera México-Texas en condiciones para mí de mucha vulnerabilidad. Entonces creo que ese punto, esas historias todavía falta mucho por contar allí. Bueno, ahí yo quería, está excelente lo que plantea Luzmeli, y creo que la migración en general todavía hay que, de alguna forma es como un proceso que se está construyendo todos los días, porque como le decía, desde 2015, tal vez el flujo migratorio de personas de Venezuela no era tanto. Sí ocurría, pero fue ya como en 2017, 2018 que se vio digamos, esta salida, lo de los caminantes, se vio como un mayor flujo de personas en las fronteras, y bueno, ahorita se está dando toda esta situación que ella comenta. Y también aquí para darle un poco el espacio a Ailén, porque sabemos que la migración en el caso de Centroamérica o México ha sido como un proceso que se ha dado no reciente, sino que ya lleva un poco más de años hacia, en este caso, hacia los Estados Unidos. Y bueno, en el caso de Haití específicamente, que ocurre también con algunos países de América Latina, ¿cómo has visto este proceso? ¿Ha cambiado en algo? Bueno, el año pasado veíamos lo de estas fotos que ponían
de las personas amontonadas en el tren y todo esto que se reportó también en diferentes medios. ¿Cómo has visto tú este proceso ya, también en este caso de la migración de personas de Centroamérica a México? Sí. Bueno, hola a todos, qué gusto vernos otra vez con la mayoría. Yo espero que el próximo año sí nos toque vernos frente a frente y que esta charla más entre cuates tenga tequila de por medio. Ya sabemos quién lo va a patrocinar. Hola, Jordi. Pues mira, es muy curioso lo que pasa con el fenómeno migratorio, en particular el que va hacia Estados Unidos, porque es cíclico en temporadas, en números. Hay como un patrón que es, pues que da vueltas. Yo tengo 18 años siguiendo el fenómeno en esa zona. Sin embargo, cada ciclo es distinto y cada ciclo tiene sus propias características. Como decía Luzmeli, de pronto podemos ver motivaciones distintas a las que tuvo, digamos, que el ciclo anterior, ¿no? De migración o de arribos, o formas distintas de viajar. Creo que el ejemplo más claro son las caravanas, que antes ocurrían, pero eran más pequeñas y eran menos vistosas, y de 3 años para acá hemos visto que se vuelve una cosa como muy mediática. Es decir, vas viendo como fenómenos, y esos fenómenos nuevos suelen ser, digamos, la nota, suele ser lo que llega a los medios como breaking news, pero si ves como que la fotografía completa, te das cuenta de que nuevamente tenemos ahí esta cuestión de ciclos. Los ciclos tienen que ver, uno, en lo más inmediato y como obvio, con las temporadas, ¿no? Si ustedes se fijan, y el maestro Google ahí nos ayuda bastante, cada año o cada 2 años más o menos, se habla de que hay una cifra récord de llegada a Estados Unidos, y casi siempre es en abril. Y lo van a ver si buscan en Google. La razón es súper sencilla, y es una razón climática, ¿no? Es cuando el cruce es más amable, digamos, en términos de clima hacia Estados Unidos, pero también en el caso de quienes vienen de Centroamérica, es cuando es más amable el cruce por cuestiones de clima para atravesar México, ¿no? Entonces, bueno, tienes como ese ciclo en el que en invierno no tienes mucha migración, en verano es muy difícil, pero sigue ocurriendo, pero tienes luego como un pico en abril. Después lo que tienes son, en el caso de Estados Unidos, pues los cambios de gobierno, ¿no? Y cuando hay elecciones federales, que es cada 4 años, tenemos elecciones de Congreso cada 2, entonces a veces es cada 2, como en el caso del gobierno Trump, que todo estuvo tan acelerado. A los 2 años veías claramente a través del ciclo, pero en general es cada 4 años. Estados Unidos utiliza los flujos migratorios como moneda de cambio político, y las campañas presidenciales se llenan de migración, y esto genera movimientos. Y luego hay como un ciclo más amplio que tiene que ver con las crisis económicas, ¿no? Y yo creo que ese lo identificamos más fácilmente porque es un fenómeno internacional, ¿no? Las crisis económicas, estas grandes crisis que hemos tenido, nos dan también estos ciclos, ¿no? Que hacen que haya como picos y valles, y que además cambien las deportaciones. Entonces, hago este planteamiento como una fotografía general, ¿no? Para entender que esto es algo que se da constantemente y que las coyunturas van siendo diferentes, pero el fenómeno es el mismo. ¿Por qué el fenómeno es el mismo? Porque hay todo un sistema que permite que el fenómeno sea el mismo. Es decir, hay una política de garrote o zanahoria, ¿no? De palo o zanahoria por parte del gobierno de Estados Unidos, y dependiendo de estos flujos económicos y políticos, a veces el migrante es bien recibido y se le da premio, a veces el migrante es terrorista o es narcotraficante, y entonces se le da palo, ¿no? Y se le da garrote. Hay una también relación bastante perversa en el caso de Estados Unidos con los países latinoamericanos, esta relación de imperialismo y de dependencia y todas estas cosas que no le tengo que decir a nadie aquí porque todos las conocemos, que también es parte del sistema, forma parte del sistema.
para mí como mexicana, que vivió muchos años en Estados Unidos, la evidencia más grande ha sido lo que ha pasado en México desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno, que esto fue en 2018, un gobierno de izquierda en México, finalmente después de décadas y décadas, y lo que estamos viendo es que el sistema sigue funcionando como siempre ha funcionado, sin importar quién está en el gobierno, porque hay una línea que se marca de Estados Unidos, porque hay una dependencia económica, porque hay una dependencia política, y nuevamente las acciones que estamos viendo son las mismas, detenciones en la frontera, hay una frontera vertical, una frontera extendida desde el sur de Estados Unidos que se mueve hasta el sur de México, donde la Guardia Nacional Mexicana empieza a hacer funciones de agentes de migración estadounidense, ¿no? Tratando de detener y deportando a gente que busca llegar a Estados Unidos. Y nuevamente, entonces, vemos esto. Desde los medios, desde luego, nos toca apuntar todos estos pequeños detalles, todas estas pequeñas variantes, las coyunturas y los ciclos. Pero yo creo que en el largo plazo, sobre todo a quienes tenemos ya un tiempo trabajando migración, migrantólogos, nos dice la profesora Leticia Calderón de México, yo creo que con mirada de migrantólogo sí tenemos que entender que no hemos denunciado este sistema suficientemente. Y por eso el sistema sigue operando, que cambian los actores, que cambian las condiciones, pero hay un sistema que permite que los migrantes entren, abren la llave o cierran la llave, entran algunos migrantes, luego no, luego entran escondidos y hacemos como que no los vemos, luego hay unas deportaciones supermasivas que tienen que ver con criterios económicos y con criterios políticos. Mientras nosotros no forcemos a que el ángulo para ver la migración sea un ángulo de derechos humanos y sea un ángulo de justicia social, ¿no? Mientras desde los medios nosotros también sigamos enfocándonos en estos dos ejes económico-político, como el sistema sigue siendo el mismo, pues las cosas no van a cambiar. Entre estos pequeños matices que van surgiendo entre ciclo y ciclo, el caso de Venezuela y lo que menciona Luzmeli, a mí me parece muy, muy interesante porque hasta antes de Trump, el caso venezolano tendía a no tener la misma cantidad de obstáculos que quienes iban de otros países. El número de solicitudes de asilo aprobadas para venezolanos, en contraste con el número de solicitudes de asilo aprobadas para gente, por ejemplo, de países centroamericanos, mexicanos, es disparadísimo, es muy distinto. Un poco más del 60% de los casos de venezolanos estaban aprobando antes de que llegara Donald Trump a la presidencia. Entonces había, de alguna manera, una certeza de que en el momento que presentaras tu caso, al menos iba a ser considerado si venías de un país como Venezuela y de algunos otros países. Y tal vez esto daba la sensación de que no había mucha premura, de que se podía dar la oportunidad de quedarse un ratito más en Venezuela o de hacer como el ejemplo que dijo Luzmeri, de irnos a Ecuador y ahí vemos un poquito y luego ya vemos si nos movemos. Cuando viene Trump y se aprieta aquella soga y se recorta el número de visas de asilo y ¿no? todos los recursos que hay para recibir personas, entonces surge un sentimiento de urgencia, ¿no? Me parece. Y este sentimiento de urgencia es el que genera que una vez que sale Trump, nosotros tengamos este flujo que en otras condiciones habría venido, ¿no? escalonado y un poco con la lógica que siempre ha seguido, pero que ahora es movámonos porque si vuelve a ganar el Partido Republicano o si vuelve a llegar Trump, Dios nos libre, estoy tocando madera, entonces vuelve a cerrarse, ¿no? el acceso y volvemos a tener cero posibilidad de llegar. Perdón, he dado una explicación muy, muy larga para una pregunta muy corta. Pero está bastante importante y ahí hice algunas anotaciones de cosas que me gustaría preguntar para también promover la conversación, pero hubo algo que me llamó bastante la atención de todo está interesante, pero de esta conversación algo que me llamó la atención y que bueno, Luzmeli que ha investigado también migración venezolana, entender estos ciclos
que creo que son importantes. Ya en conversaciones anteriores, en otros charlas y foros a los que he asistido, donde ha estado también Eileen, se habla un poco de ver en el caso de la diáspora venezolana, ver ya como el tiempo, porque hay algunos que ya han cumplido casi 5 años o 5 años fuera de Venezuela, que han migrado a diferentes países, se han establecido. Obviamente la situación de Venezuela, política, económica, social, humanitaria, todavía no se ha resuelto, y parece como que no va a haber mucha esperanza en ese sentido. ¿Cómo se ve el ciclo de la migración venezolana? Sabemos que se ha dado en diferentes etapas, se ha dado de distintas maneras y condiciones para cada grupo que ha migrado en años específicos, pero es posible ver ahora, creo que ya 5 años desde que comenzó este proceso de las personas salir del país a otras naciones de América Latina, es posible ver un ciclo, quizás asimilándolo un poco al que comenta Eileen, ¿no, Meli? Creo que estás en mute. Es que yo creo que en el caso venezolano, pues pasa algo ahora, que es que Colombia, por ejemplo, Perú, Brasil incluso, han tenido disposiciones para tratar de que se dé una integración, pero todavía esa integración no ha ocurrido, no ocurre como tal vez en otros procesos. También se observa que todavía como grupo de migrantes y diáspora todavía no ha habido una organización, como en la experiencia que se tiene de otros grupos de países en donde llegan algunos y van acomodándose, como quien dice, y luego vienen los otros y ya hay un sistema de ayuda. Todavía falta eso, y lo han expresado organizaciones no gubernamentales de los países de acogida, que no tienen equivalentes de esas organizaciones o contrapartes de la diáspora venezolana. Está todavía como que en ese proceso de construcción. Luego, pues, mira, yo tengo la sensación de que si bien ha habido algunas personas, algunos grupos que han regresado al país, y hay gente que siempre dice, bueno, me regreso a Venezuela, pues hay otras cosas que van a estar influyendo en evitar que ese retorno ocurra de esa manera. Es decir, por ejemplo, personas LGBT que se fueron del país porque no sé si me escuchan, siento que me quedé así como paralizada. La imagen está congelada. Sí, sí, te escuchamos. Sentí. Ok, que ven que en otros países ya hay normativas que garantizan sus derechos y que en Venezuela eso todavía no ha ocurrido, por ejemplo. Hay personas que te dicen, yo ya no puedo ir, no puedo regresar a Venezuela por más que quiera, porque no voy a poder sentirme libre en ese sentido allá. Luego, hay algo que está pasando que a mí me llama la atención, y es como que hay un proceso de reunificación familiar. De los primeros que se fueron, seguramente fueron más jóvenes, personas, y ahora están buscando que sus familiares adultos mayores llevárselos a los países de acogida. Y esto creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, por las condiciones muchas veces muy difíciles en el país de acogida, pero también porque para un venezolano que está en otro país, ver que sus familiares, sus padres, están en unas condiciones no muy favorables en Venezuela, genera demasiada tensión. Entonces procuran que estas personas, pues la reunificación familiar. Quería hablar de otra cosa que la enunció Eileen, hablando del sistema y de lo que he visto, que creo que es importante, que no termina de atacarse, es el tema de las gobernanzas, ¿no? Nosotros sabemos que un migrante, una persona que migra, pues ya sea porque si es temporal, buscando trabajo, es porque hay el mercado para eso. Pero cuando migran sin sus papeles, pues sabemos que también se exponen muchísimo y quedan en una situación de vulnerabilidad. La pregunta que uno se hace es por qué, si ya se ha estudiado, ya se sabe que eso está pasando, pues no hay políticas
regionales que faciliten que los migrantes tengan acceso a documentación que les permita integrarse al mercado laboral del país de acogida. Eso se está intentando hacer ahora en Colombia. No veo que haya pasado mucho en otros países. En Argentina sí, en Brasil también, pero en Brasil el tema es el idioma, que muchas veces las personas llegan y a veces no sabían que se hablaba portugués, por ejemplo, pero a veces también subestimaban que el portugués es una lengua y hay que aprenderla, pues, y por más que tenga sonidos parecidos al español, no es lo mismo. Y luego, fíjense, la migración de venezolanos, e incluso de venezolanos que se exponen a cruzar la frontera México-Estados Unidos, pues allí también llama la atención que es que muchos de ellos, cuando tú les preguntas, no tenían visa, no tenían acceso a una visa, pero es porque cerraron ese acceso en los países en que les podían dar esas visas. Entonces, personas que anteriormente habían tenido visa para Estados Unidos y que entraban, digamos, legalmente, pues ahora no tienen esa oportunidad y deciden tomar ese riesgo. Y sobre el tratamiento en Estados Unidos de la población venezolana, pues sí, todo parece que depende incluso del sitio donde caigan, por así decirlo, que suene muy, muy coloquial, porque cuando les hacen sus entrevistas y pues le permiten circular ya por Estados Unidos, la gente se siente, bueno, liberada, se siente a lo mejor muy feliz, pero empieza este proceso de asilo, que creo que también hay que meterle el ojo, el proceso de asilo en Estados Unidos, en donde pueden estar en un limbo, quién sabe hasta cuándo. O sea, tienen permiso para trabajar después de un año, han cambiado varias cosas, pero quedan en ese limbo. Y allí es donde uno, coincido con Eileen, hay un sistema. Y es un sistema que se ve porque, por ejemplo, los trabajadores esenciales, muchos de los trabajadores esenciales que salieron enaltecidos durante la pandemia del COVID en la etapa del confinamiento, son migrantes. O sea, así de simple, son migrantes. Luego tú empiezas a ver que hay personas migrantes sin documentos que están trabajando, entonces tú te preguntas que todo lo que han tenido que pagar para poder tener acceso a eso. Y luego, pues, a esa persona que no tiene su documentación en el país, le sale todo más caro. O sea, tiene que pagar por todo, tiene que pagar por integrarse a un trabajo, cuando le pagan con un cheque, van y otra persona les cobra el cheque y les cobra una comisión por esto y después pues no pueden salir del país. Es decir, que hay una estructura allí que yo diría que explota a este migrante y que cuando tú revisas quiénes están en las fincas recogiendo cosechas, quiénes están haciendo ciertos trabajos, pues te das cuenta que muchos de ellos son no solo migrantes, sino que son migrantes cuyas condiciones de trabajo son muy, yo uso una palabra fuerte, pero no quiero ser exagerada, como muy de esclavitud moderna. Entonces, ese sistema está allí. Y ese sistema creo que es el que hace también que, como algunas de las personas que están preguntando, pues surjan estos grupos que trafican con las personas. Entonces, es un mercado que está allí, es un sistema que está allí y los estados, pues, bueno, lo van permitiendo. Y eso va permeando, incluso dependiendo del país, va permeando a las autoridades. Lo hemos visto en México, cuando incluso los venezolanos dicen, bueno, les pagan a funcionarios de la policía o a otros para que les permitan pasar por ciertas zonas. Ay, Jordi. Yo quisiera hacer una pregunta, perdón aquí que meta mi cuchara, pero, o sea, evidentemente pues estamos escuchando sobre uno de los principales flujos migratorios en la última década, que es sobre Venezuela, e históricamente en el continente, bueno, los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos y también migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos había sido como que algo que se daba casi por sentado, ¿no? Hay un montón de migrantes mexicanos, etcétera. Ahora, quería preguntarles a Eileen y a Luzmeli. Tengo una sensación, y creo que también hay datos que sustentan esto, pero en los últimos 5, 8 años,
y fundamentalmente en los últimos 3, quizá, ya el tipo de flujo migratorio es muy diverso. Es decir, por el continente están pasando personas de Cuba, de Nicaragua, de Haití, personas de distintos países de África. Digamos, las personas que pasan por el Darién entre Panamá y Colombia no son de una nacionalidad. Cuando estaba leyendo los reportajes de Efecto Cocuyo en esta localidad en Estados Unidos que se llama Del Río, ¿no? Están llegando muchos venezolanos por ahí, pero también hay mexicanos y también o sea, digamos, es una confluencia muy extraña, muy interesante de distintas nacionalidades. Entonces, pues quería preguntarles a ustedes, ¿cómo, ¿cómo identifican este tipo de cambios y transformaciones? Y pues, ¿cuáles son también los retos para no caer en algo que, por ejemplo, Aileen siempre nos decía en las sesiones que hemos tenido con ella, pues no contar la masa, sino tratar de hacer referencia a colectivos específicos para poder empatizar desde el periodismo. Pero pues de pronto ahí, insisto, como o sea, digamos, hay tantas nacionalidades, tantas historias mezcladas que bueno, creo que puede ser un reto también. Dejo ahí mi comentario y mi pregunta para ambas. Uy, la pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver. Mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido una diversidad, ¿no? Que no habíamos visto, o al menos no habíamos visto de manera simultánea. Es decir, habíamos tenido de pronto, tras un desastre natural, ¿no? Movilización desde Haití o movilización desde El Salvador. Teníamos como muy localizado y era fácil identificar la razón, ¿no? El momento. Un golpe político, un desastre natural, una crisis económica regional, ¿no? Eso detonaba, digamos, la salida en números mayores de un cierto núcleo de personas. Y ahora es difícil encontrar el detonador, ¿no? Salvo la última crisis económica global, que ya van a ser 10 años, ¿no? No, ya son 10 años que la tenemos. No hay como un detonador muy específico que pueda conectar África y Sudamérica y Estados Unidos, ¿no? Yo pienso, pero esto es una hipótesis, que son dos cosas. La primera es que sí ha habido movimiento de estas comunidades durante mucho tiempo. Creo que lo que ha cambiado ahora son los números. Y eso ahora podríamos ver cuáles son las razones. Yo, entre muchas otras, sí quisiera que mencionáramos el cambio climático. Ya en una sesión de esta mañana lo hablábamos porque las personas que vinieron de ACNUR a hablar con nosotros manejan el único marco legal internacional, el único marco regulatorio internacional que tenemos en este sentido, que es el que fue instaurado en los años 1950. Entonces, obviamente es una visión muy de Guerra Fría, muy cuadrada, que de ninguna manera va a considerar como refugiada a una persona que ha perdido todo porque hay un río que se desbordó, porque hay 2 terremotos simultáneos, porque lo que sea, ¿no? Pero también creo que además de estos nuevos factores, ¿no? Cambio climático y otras razones, creo que el hecho de que existan ahora las redes sociales nos ha permitido visibilizarlo más. Nos ha permitido, por un lado, que haya mejor organización. Las caravanas, por ejemplo, que empezamos a ver en 2018 tan mediáticamente, no podrían de ninguna manera organizarse si no fuera por WhatsApp. En cuanto empezó a haber WhatsApp, empezó a darse el fenómeno de las caravanas. Se daba antes en grupos de Facebook, pero por ahí se filtraba la información y entonces tenían que hacer grupos más pequeños. Pero estas caravanas numerosísimas se empezaron a dar porque existe WhatsApp. Hay una serie de reportes también que se están dando porque la gente graba con cámaras, porque todos los migrantes llevan, aunque sea un teléfono chiquito, porque eso es lo que les permite llegar. De otra manera no llegan y buscan dónde conectarse y compran una tarjeta, pero van siguiendo las instrucciones, van enviando, recibiendo el dinero, van reportando, se van todo utilizando estos recursos. Entonces, yo creo que no hemos estudiado esta relación entre tecnología, acceso a la tecnología e inmigración suficientemente, entre otras cosas, porque es un fenómeno muy nuevo, pero si ves los últimos 10 años, los últimos 5 sobre todo,
en tanto que capacidad de organización y de denuncia, usando redes sociales u otras estrategias, y la visibilidad de grupos más grandes, pienso que debe haber ahí una relación. Sin duda hay otras causas, ¿no? Me parece que es muy pronto para que las identifiquemos, pero en lo que sí tienes razón es que si antes podíamos decir hay un éxodo desde Haití porque hubo un terremoto y hay una situación terrible, o incluso hay un éxodo desde Venezuela porque hay un sistema político que tal y tal, era como más fácil identificar algunas como elementos que te permitían contar la historia, ¿no? De los cuales podías contar la historia y hacer que la gente se enganchara también de ahí. Y ahora si yo te digo, es que hay un montón de gente cruzando por el Darién, pero no tengo un solo elemento en común, podría parecer muy difícil. Yo lo único que puedo decir en ese sentido es que lo que siempre digo en los talleres, ¿no? Para mí la manera de resolverlo, y por ahí había una pregunta de Beatriz, ¿sí? Eh, sobre esto de cómo narrar las historias de migración desde los países de origen, desde los de origen y desde los de arribo. Yo creo que si buscamos las historias de migración de hace unos años, identificamos cuáles son los elementos que provocaron la salida y, por tanto, el arribo al país de destino. ¿Y qué pasó desde entonces? Ese tipo de historia sí nos permite empatizar, porque logra romper el ellos y nosotros. Si yo hablo de alguien que ha estado aquí, en este edificio donde vivo 10 años, es poco probable que no empaticemos, ¿no? Si yo hablo de alguien que viene en el camino, pues que no tengo ni idea de quién es, pero si yo entiendo por qué vino el que está aquí en este edificio, posiblemente podré empatizar un poco con el que ahora viene en camino, pero que es igual a esta persona que yo tenía por acá. En esta sesión de la mañana, Jordi, también hablábamos del asunto del asilo, que ahora lo mencionaba Luzmeli. Mira, Luzmeli, la gente que sale, aunque viva en este limbo, por lo menos sale. Y eso hemos visto que en el caso de quienes vienen de Venezuela, en el caso de quienes vienen de Cuba, de algunos otros países, bueno, Cuba ya sabemos que tiene esta prerrogativa en la que no es necesario que pasen por el proceso burocrático, pero hay como se da por sentado que por venir de ciertos regímenes vas a tener el proceso más fácil. Pero tenemos casos de gente que ha venido de El Salvador o que ha venido de México, que está 3 años en el centro de detención esperando a ver si le certifican el miedo creíble para salir, para empezar el proceso de asilo. Es decir, aquí es donde yo siempre planteo que todos tenemos que pensar, ¿qué está pasando en un país, el que sea, en África, en Centroamérica? ¿Qué está pasando para que alguien prefiera estar 3 años voluntariamente en un centro de detención, esperando que le resuelvan si va a poder empezar un caso de asilo o no, que en su país en libertad, ¿no? Y yo creo que la forma en que se aplican los criterios de asilo y refugio es un punto de partida para que empecemos a hablar de esto, ¿no? No me quiero extender más, pero voy a mencionar de una vez otro punto en el que siempre machaco mucho cuando doy los talleres con ustedes, que es que no tenemos que olvidarnos también de la responsabilidad de los países expulsores, ¿no? Y de los estados expulsores, porque entonces hablamos de que Estados Unidos no aplica las leyes de asilo, que Estados Unidos explota, lo cual todo es cierto, pero el gobierno de Estados Unidos no tiene la obligación de velar ni por los venezolanos ni por los salvadoreños, no. El gobierno de El Salvador sí, el gobierno de Venezuela sí, el gobierno de México sí, y esos estados han fallado en esa obligación. Entonces, claro, hay una obligación de respetar los derechos humanos en Estados Unidos, pero hay otras obligaciones constitucionales en cada país que no han sido cumplidas, y también me parece que a veces no lo vemos mucho. Ya a eso me refiero con que hay un sistema, ¿no? Hay esta posibilidad de hacer las cosas porque la maquinita sigue andando, y como dice Luzmeli, conviene a todos no dar certezas a quienes mantienen moviéndose los engranes de esa maquinita. Gracias Eli. Luzmeli, si quieres aportar. No, yo creo que Eileen fue muy completa en todo esto. Solo quería como también para agregar y dejarlo en la conversación, que a mí me llama muchísimo la atención
que desde los medios, desde el periodismo, pues siempre nos referimos a los migrantes en movimiento. Y eso, o sea, cuando igualito tú haces una búsqueda en Google, migrantes, y te van a salir son estos grandes grupos o gente moviéndose o situaciones muy, muy fuertes. Entonces, me pregunto si también no es momento de que empecemos nosotros a ver cómo estamos haciendo esas coberturas, ¿no? Y luego, Aileen hablaba de la, digamos, de no quedarse solamente en el inicio, ¿no? Sino de ver a aquellas personas que ya tienen cierto tiempo en un país. Y allí es, o sea, creo que es un reto para los periodistas, porque luego se convierte como cuando ya tienes una persona o un grupo de personas que tienen 10, 12 años en una zona fuera de su país, pues se convierte como parte ya de la cotidianidad. Entonces no tienes el elemento que siempre nos llama la atención a los periodistas de es algo extraño, es algo distinto, es algo diferente. Otra cosa que creo que es importante que la vayamos viendo es pues que yo sí creo que estas personas, muchas personas se han movido por el continente frente a los ojos de todos y no los hemos visto. Y yo me pregunto qué funciona para esa invisibilidad, ¿no? El caso de los haitianos a mí me llama muchísimo la atención porque, o sea, cuando se fueron hacia Chile, por ejemplo, muchos de ellos se fueron inicialmente a Chile, a Venezuela y a Brasil, pues estuvieron circulando por todo el continente. Y ahora cuando empezaron a subir, y uno se pregunta si es que, a veces yo le preguntaba a algunos y ellos me decían que se habían ido inicialmente a Chile para trabajar, ahorrar y tener dinero, pero su destino final era Estados Unidos. Eso es una parte. Otros me decían que, pues, que había mucho racismo, muchísima xenofobia en el país de acogida, cualquiera, no voy a decir en ningún país, cualquiera. Entonces empieza allí uno a preguntarse qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y lo tercero, que yo creo que ha incidido en todo este cambio, es que pasamos un año prácticamente encerrados, aunque los migrantes se siguieron moviendo. Entonces, 2020 fue el año, sí, dicen unos cantantes venezolanos, el año que nunca fue, ¿no? Pero luego, cuando empieza el tema de la vacunación, cuando hay el cambio de gobierno en los Estados Unidos, porque sí creo empíricamente que sí hubo una incidencia allí, porque el cambio fue muy radical, pues empieza a darse otra vez todo este flujo hacia Estados Unidos y con estos cambios, en el caso que hemos visto de haitianos, de los propios cubanos, porque también nos encontramos a cubanos que están haciendo esta ruta por Centroamérica, porque se habían ido antes de Cuba hacia Sudamérica, que es la otra parte que a veces no vemos, ¿no? Se fueron inicialmente, consiguieron, yo conocí el caso de alguna persona que consiguió irse hasta Guyana, porque Guyana no le pide visa a los cubanos, y de ahí después se fue a Argentina, y después de Argentina trabajó, ahorró y se fue hacia Estados Unidos. Entonces, todo eso está confluyendo ahora. Y pues entre eso que estuvimos todo ese año como en nuestras redacciones, nosotros y además mucha gente también contenida porque no podía, las fronteras estaban todas cerradas y el paso por pasos no autorizados es muy peligroso, pues creo que explotó ahorita y va a seguir todo el año, me da la impresión de que es un proceso que va a seguir todo el año que viene, hasta que se estabilicen estos ciclos y pues ya si no ocurre otra pandemia o otra situación que amerite que nos encerremos, pues creo que eso se logrará estabilizar. Gracias, Luzmeli. Y acá es curioso porque, bueno, en el caso de Perú hace un tiempo estuve revisando otros flujos migratorios y después del venezolano, que es el principal, colombianos y cubanos están como en la lista acá en Perú, que creo que es interesante también verlo. Ya nos quedan 13 minutos para ser exactos, pero quería hacerle una pregunta que Gabriela Villegas, aunque la mencionaron, me parece interesante traerla a la mesa. Ella es de México y dice, ¿qué nos recomiendan al narrar la migración desde los traficantes de personas?
¿qué creen que no se ha explotado en torno al tráfico de personas? Es un poco compleja, pero está ahí la mesa servida. Sí, sí, y sobre todo si estás hablando en el caso de México, porque México ay, es tan difícil de explicar cuando te preguntan por qué está pasando lo que está pasando en México, pero entre muchas otras cosas, es muy difícil identificar quién se dedica al tráfico de personas y por qué. Porque no es un grupo, no es una persona, no es alguien que recoge a la persona en la frontera con Guatemala y la lleva hasta el norte. La ruta para atravesar México es muy larga y hay gente que no dimensiona mucho, ¿no? Cuán grande y cuánta dificultad existe geográficamente para atravesar este país. Entonces, el tráfico es en realidad una serie de eslabones de esta cadena que también forma parte del sistema. Hay incluso una economía generada en torno a este tráfico de personas, pero en el caso particular de México, ahí están involucrados desde los militares, las policías locales, los grupos de narcotráfico locales y las personas que tienen mucho tiempo dedicándose a ser coyotes, ¿no? A guiar, es decir, no a traficar, a guiar a los migrantes a cambio de dinero, ¿no? Y todo está mezclado. Y muchas veces una persona que va en la ruta se topa hasta 2 y 3 veces con cada uno de estos grupos que tienen como pequeños cotos, ¿no? En áreas regionales, tal como operan los grupos delictivos en México, ¿no? Que puedes tener un cartel muy grande de una región, pero luego tienes pequeños cartelitos, uno en Michoacán, otro en Veracruz, otro en el Estado de México, y ahí es donde se va manejando. Entonces, contar la historia desde la perspectiva de quienes trafican es complejo porque tendrías que explicar toda esta maraña y por supuesto hay quienes la han explicado muy bien. Pero a mí me parece que un punto, ahora que me haces la pregunta, yo creo que de ahí me agarraría, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en México para que pase esto, para que todo el mundo encuentre un lugar donde operar ilegalmente y beneficiarse económicamente de la necesidad de unas personas que a su vez también están buscando llegar a otro país, lo mismo, ¿no? Tal vez por un beneficio económico o de otro tipo. Y entonces regreso a apuntar al sistema y a los gobiernos directamente, porque ni en Michoacán, ni en Veracruz, ni en Estado de México podría operar un cartel, un grupo local de narco, una policía corrupta, militares corruptos y además ahora me faltó sumar a la Guardia Nacional, que en el sur también está haciendo de las suyas, ¿no? Nada de eso podría ocurrir sin la connivencia del Estado. Entonces, ahí hay un Estado y ahí hay un gobierno, y perdón, pero vuelvo otra vez, ahí hay un sistema que permite que esto ocurra y se beneficia de ello. Si nosotros, en vez de apuntar al muchacho traficante, apuntamos a quien encabeza este sistema que genera toda una cadena, me parece que llegamos más lejos y que de alguna manera podemos poner ante los ojos de la sociedad una evidencia de que algo ahí está mal, ¿no? Cuando votas, cuando eliges gobernantes, cuando votas por políticas públicas, ¿no? Mira, yo allí solo agregaría algo también que es más que verlo desde el tráfico, yo creo que hay que verlo puede servir verlo desde el punto de vista incluso de la persona. No estoy hablando del tráfico de personas ni el contrabando, estoy hablando de este sistema también que funciona como una especie, voy a poner entre comillas, de servicio. Es decir, cuando tú hablas con migrantes o con personas que han utilizado esto, te dicen, fue un servicio. Y fue un servicio además que se organizó, como dice Eileen, por WhatsApp y lo hemos visto desde Ecuador, por ejemplo, hasta llegar a la frontera con México. Entonces, creo que allí hay que ver cómo funcionan estos grupos, pero también preguntarse
como también lo ha dicho Eileen, ¿por qué los estados, si saben que esto está ocurriendo, permiten que ocurra? Pero además, ¿por qué en vez de tener sistemas más regulares, más flexibles, de mayor acompañamiento, pues dejan que este tipo de cosas ocurra? Y lo otro que creo que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención es ver como que hay sitios que se van escogiendo. Y cuando nosotros estuvimos en Del Río, yo decía, pero ¿por qué la gente está entrando por acá? Y entonces allí había, lo que nosotros detectamos había un cruce que era el cruce por donde pasaban las personas haitianas. O sea, era increíble. Por allí no entraba otro grupo. Creo que dejamos de escuchar a Luzmeli, ¿o sí la siguen escuchando? Pensé por un momento que había sido yo, pero sí, no se escucha. Sí, no, yo no sé si llegué hasta esto, que había a una zona por donde estaban pasando muchísimos venezolanos y cubanos. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo se organizó todo esto? O sea, ¿cómo se dio esta entropía y después se dio todo este fenómeno aquí de organización? Son cosas que todavía creo que hay que seguir revisando. Y por supuesto tener muchísimo cuidado de no, digamos, o sea, cuando se trata con criminales, cualquiera sea, hay que tener muchísimo cuidado, independientemente de el área en el que esté. Entonces, creo que sobre eso hay que ser rigurosamente cuidadoso de no generar estas informaciones que hacen incluso que migrantes o personas que están en esa situación incluso ya identifiquen, ubiquen y llamen a estas personas porque lo consideran, en este caso, un servicio. Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. Yo agregaría nada más esta cuestión de la división de las regiones en la frontera. Tiene mucho que ver con la forma como opera la división de las plazas, ¿no? Así se dice, en el norte del país, igual en la frontera del país, para los distintos carteles, ¿no? Entonces, los carteles permiten que operen ciertos grupos que manejan gente. Los carteles dicen por dónde, porque si yo voy a pasar mi mercancía por aquí, yo no quiero que vengan por aquí también unos migrantes que me van a llamar a la border patrol. Entonces, tú cruza por acá. E incluso si tú empiezas a cruzar por acá, vamos a empezar a asesinar gente para que no cruces por acá y te cruces por allá, ¿no? En algunos puntos, entre Sonora y Arizona, por ejemplo, ¿no? Había un lugar que se llamaba La Ladrillera, que ya sabían que si ibas ahí, iba a ser muy difícil. Era por ahí por donde estaba cruzando el narcotráfico. Entonces, por eso decía yo que el caso de México es muy complejo y si te pones a analizar cuál es el criterio para que unos crucen por aquí y otros crucen para allá, en realidad te estás metiendo en algo mucho más profundo, ¿no? Mucho más complejo y como bien dices, Luzmeli, si no tienes atrás una buena empresa periodística que te apoye, una asesoría legal, etcétera, hay que ir con cuidado. Bien, muchísimas gracias a Eileen Truax y Luzmeli Reyes que nos han acompañado en esta sesión del día de hoy. Nos toca despedirnos, aunque es lamentable, pero llegó el tiempo y hay que atender otros compromisos. Por ahí sé que varias personas de la comunidad que tenemos en Cápsula Migrante se conectaron para escuchar esta conversación. Mi querida Marixa, que también está por allí. Bueno, de verdad que les agradezco, ahí está, les agradezco mucho el tiempo. Es una conversación de verdad bastante sabrosa, como decimos en Venezuela, de escuchar, de aprender sobre todo, y que bueno, esperemos que haya sido también de mucho provecho para cada uno de los que asistieron el día de hoy. Oye, Jordi, no Héctor, sé si me permites un Claro. comercial, para los que se quedan con ganas de más, recuerden que tenemos el Congreso de Periodismo de Migraciones el 11 y 12 de noviembre. Algunos de quienes están aquí van a participar, pero todas las sesiones se van a transmitir en vivo y va a estar muy padre y vamos a hablar mucho de migración.
Así que si pueden ir a periodismodemigraciones.org, el registro ya está abierto, 11 y 12 de noviembre. Gracias. Gracias. Aileen. Muy válida la publicidad. Jordi, allí sí vas a dar las palabras finales, por favor. Bueno, pues nada más agradecerles y pueden poner sus cámaras un segundo para tomarnos una fotito antes de que Luzmeli se tenga que ir y todos procedamos a descansar un momento. Les invito, Paul, Maritza, Emma, si gustan poner su cámara, Tatiana, por favor. Milagros, Julieta Bugakov. No escapen, vamos a tomarnos una fotito antes de que se vayan. Entonces, Maritza, si gustas poner tu cámara para que salgas, ahí estás, muy bien, un segundo. Ok. Va a ser la cuenta de 3. 1, sonrían, mantengan la sonrisa. 2, 3. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar por acá. Cerramos esta mesa, la 4ª jornada de este 10º Foro Latinoamericano Medios Digitales y Periodismo. 19 actividades, 4 días. ¿Cuántos que salió? 81 ponentes. Sí, 81 ponentes en estos 4 días y vamos todavía por la segunda semana. Entonces, bueno, pues muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo. Es todo. Chao, feliz tarde. Gracias.